Ya. Ya. A ver, a ver. Ya. Entonces estábamos ya con la parte general, ¿no? Ya habíamos dado esto, los sistemas de reproducción, los sistemas de nutrición, pinocitosis, transporte activo, citostomía y fagocitosis, ¿ya? Y acá los sistemas de reproducción, la división binaria simple, que puede ser longitudinal y transversal, y cómo es eso es en protozoarios intestinales, ¿ya? Esquizogonia, que es la partición del núcleo en forma múltiple. En la esquizogonia se va a utilizar el género Plasmodium, ¿ya? Acuérdense ustedes que en esquizogonia, cuando estudiamos Plasmodium, paludismo, vamos a ver que en la esquizogonia surgen unos elementos con diferenciación sexual microscópicos, unicelulares. Y entonces esos se llaman gametocitos. Viene ¿cómo es la hembra del Anopheles? Toma sangre del enfermo y se lleva los gametocitos a su tubo digestivo y ahí se van a transformar en gametos. Gametos masculino y femenino se unen y forman el huevo cigoto, que sigue una evolución, una metamorfosis hasta llegar al estadio infectante, que son los esporozoitos, que los transmiten mediante la picadura del insecto. Ya, la endodiogenia, que es una enfermedad, perdón, que es una reproducción exclusiva del Toxoplasma gondii. Acuérdense que el Toxoplasma gondii es un eurixeno que puede localizarse en 300 especies de mamíferos y 30 especies de aves. Es un parásito de gran ubicuidad en la naturaleza. Se puede entrar porque ahí tiene el sistema conoide, hay unos organelos que se llaman rópterias, con P, rópterias. Entonces, esa róptera está especializada para introducirse a cualquier célula menos al glóbulo rojo. Eso grábense bien. A cualquier célula menos al glóbulo rojo. Entonces, esos trofozoitos que se instalan o se invaden la célula, entonces van dilatando la célula porque hay una reproducción lenta. Y entonces, por eso el trofozoito que está en la célula se conoce como por la reproducción lenta en bradizoitos, ya los bradizoitos. Entonces, esos bradizoitos se reúnen en las células, en los tejidos y forman los quistes tisulares. A diferencia de unos trofozoitos que están libres en linfa, en sangre, que se reproducen rápidamente, y entonces esos que se reproducen rápidamente son los taquizoitos. De tal suerte que tenemos los trofozoitos, pero con denominación de taquizoitos y bradizoitos y los quistes tisulares. ¿Ya? Ok, eso es de Toxoplasma gondii. Y la conjugación, que está considerado como reproducción sexual, dos elementos viejos de Balantidium coli se unen, intercambian material genético y salen los dos viables ya para una larga longevidad, ¿ya? La amebiasis, que ya explicamos esto, Eugenio Espejo como la figura histórica su muerte por amebiasis, su muerte por mal de cámaras, ¿ya? El trofozoito y el quiste, ¿ya? El trofozoito, ustedes ven ahí es la forma que se mueve y el quiste, ese es la patógena. O sea, está como comensal, pero se activa por los factores que ya saben ustedes y se vuelve penetrante, invade a la mucosa intestinal. Tiene el trofocito la oportunidad de comer glóbulos rojos, entonces eso se llama eritrofagia, a diferencia de la coli que come de todo, ¿ya? Y entonces acá el histolítica es sola, sí está grabando, ¿no? Hey, está grabando. Ya, entonces tenemos el glóbulo rojo, los glóbulos rojos que son fagocitados por la entomoebia histolítica, eso es la eritrofagia. Entonces le pregunto yo, ¿qué parásito tiene eritrofagia? Entonces usted puede entomoebia histolítica, ¿ya? Los quistes en entomoebia histolítica puede ser 1, 2, 3 y hasta 4 núcleos, ¿ya? Hay quistes de un núcleo, quistes de 2 núcleos, quistes de 3 núcleos, quistes de 4 núcleos. Los de 4 núcleos son los tetranucleados, que son los quistes maduros, ¿no? La maduración la hace en la naturaleza, ¿ok? Ahí tenemos un cuadro comparativo, las dos más frecuentes que encontramos en los exámenes de heces, las amebas más frecuentes en los exámenes de heces son la entamoeba histolítica y la entamoeba coli. Pero hay una parecida a la entamoeba histolítica que se llama entamoeba harmani, ¿ya? Entonces eso tomen en cuenta. Gente que no sabe ver
la morfología con detalle, entonces confunde una Harmani con histolítica y una histolítica con Harmani. De las otras amebas que son comensales, la coli es comensal, la Endolimas nana es comensal, y entonces ahí se destaca el cariosoma grueso, ¿no? Que parece un ojo. Aquel cariosoma de la, perdón, el núcleo de la entomoeba histolítica tiene un cariosoma puntiforme y central, y la cromatina perinuclear continua y delgadita, a diferencia de la coli, que tiene el cariosoma excéntrico, o sea, fuera del centro, y la cromatina perinuclear es gruesa y discontinua. Acá la Endolimas nana es una ameba que, comensal, como la entamoeba coli, y que tiene el cariosoma grueso. Fíjense ustedes, comparen el cariosoma, y acá es grueso que parece un ojo. Y la Dioidamoeba bushley, que tiene en su citoplasma, igual en trofocito y quiste, una gran vacuola, hay una cosa, un elemento blanco, que es la gran vacuola, que está llena de glucógeno, que es un material de reserva energético, glucógeno. Entonces, eso se tiñe con Lugol, y entonces da un color como rojizo. Y la Dientomoeba fragilis, que no hay quistes, sino solo trofozoitos, es comensal, pero está emparentada con la transmisión de los cirrus vermiculares o heterovermiculares. ¿Ya? ¿Ok? Ya, acá tenemos el entamoeba harmani, para que no se olviden, se parece a la entamoeba histolítica, tiene su mismo hábitat, que es el intestino grueso, y ahí está la morfología parecida a la entamoeba histolítica. Y el ciclo evolutivo del entamoeba coli, de la entamoeba histolítica, acuérdense que el ciclo evolutivo se inicia y termina en el hábitat. El hábitat de la entamoeba histolítica es el intestino grueso, ¿ya? Entonces allí está el trofozoito, está como comensal en la luz intestinal, pero se va a activar y va a transformarse penetrante con las condiciones que ya ustedes saben, ¿no? Estas condiciones que ya las enumeramos anteriormente. Ah, no, acá no está. A ver cómo es la cosa. Acá. ¿Dónde está? A ver. Ay, ¿dónde está? Se fue. Ya, entonces las condiciones que ya les dije en la clase anterior, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ya, esas condiciones las vamos a volver a repasar, ¿ya? Entonces tenemos nosotros el ciclo evolutivo que se inicia en el hábitat, el trofocito está en la luz intestinal portándose como comensal, esos factores la hacen activar y puede volverse penetrante, ¿ya? Y es la que hace el daño. Los quistes, en cambio, resultan porque no hay condiciones para que continúe el trofocito, y entonces ellos tienen, ¿cómo es? La forma de resistencia, se dotan de una pared gruesa, y entonces el quiste de entomoeba histolítica, que sale por materias fecales. En heces diarreicas, nosotros vamos a encontrar siempre trofozoitos. En heces duras o semiblandas, vamos a encontrar siempre los quistes. De tal suerte que si yo pido un examen de heces, me va a salir presencia de quistes de entomoeba histolítica. ¿Ok? Esos quistes tienen que ser depositados en la naturaleza, el individuo defeca en la naturaleza, y esos quistes van madurando hasta que ya tenemos un quiste de 4 núcleos, que es el maduro, que es el infectante, ¿ya? Entonces ese quiste infectante, que es que tiene 4 núcleos, cuadrinucleados, entonces entra por el fecalismo hacia el huésped susceptible, hacia el huésped sano. Entonces entra por el tubo digestivo, va por boca, esófago y estómago. Ahí viene y se destruye la pared quística, y entonces queda una masa amorfa con 4 núcleos. Ese es el primer trofozoito metacíclico. Como tienen división binaria, practican división binaria, viene, se duplica el número y hay una masa de 8 núcleos, ¿ya? Y entonces después cada núcleo se independiza y forma cada uno de estos un trofozoito. De tal suerte que sabes que este es el grupo que más sale y entra a la gente hoy. Es el grupo, porque los otros son unos 2, 3. Ya, pero esto es a cada rato, hermano. Eso molesta. Y es este grupo el que da problemas. O sea, llegan atrasados, se van de clase, se va al internet, vuelven a salir, vuelven a entrar. Pero ya llevo, creo que como 15, 20 veces entrando estudiantes. Entonces hagan el favor de colaborar. Pues yo no puedo estar entre y sale. Si no le funciona el internet, cómprense un internet auxiliar, pues esto va a ser para largo, hermano. Así que es una inversión, hermano. Por ejemplo, esa gente que recién entra, yo, ¿cómo les hago entender, hermano, lo que he explicado?
Sí, se atrasan, no comprenden, sí. Viene el examen y no pueden resolver las preguntas. Así que, profe, es un fastidio esto, que salen y entran, salen. Ya es la 15ª vez que meto estudiantes y vuelven a salir y vuelven a entrar. Así que es una cosa insoportable, hermano. Está bien que uno, ya 2, 3. Los otros grupos son unos 3, unos 4 veces. Pero este es a cada rato. A cada rato. Llevo la 15ª vez entrando estudiantes. Sí. Ustedes tienen derecho, pero yo tengo también derecho, pues, ¿no? No puedo dar la clase porque tengo que estar entrando estudiantes. Ya. Entonces, ese quiste que se le dañó la pared quística, entonces forma el primer trofocito metacíclico, y cuando se dividen los núcleos hay una masa amorfa de 8 núcleos. Entonces el segundo trofocito metacíclico. Entonces ese segundo trofocito metacíclico va a dividirse y forma 8 elementos. De tal suerte que de un quiste salen 8 trofocitos. Entonces ese trofocito ya va a vivir en la luz intestinal. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces el ciclo evolutivo, aquí está otra versión del ciclo evolutivo. La transmisión, la principal transmisión de este parásito es el fecalismo, o sea, todo lo contaminado por materias fecales. Esa es la distribución epidemiológica, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que destaca nuestro continente, Centroamérica, es terrible eso en Centroamérica, México, ¿no? En México, en Brasil, acá, en todo lo que es América, incluyendo Ecuador. África, peor. Acá la zona esta de Asia, esa península que hay gente, la mayoría pobre, y algunos países que son pobres y ricos, como la India, Afganistán, Pakistán, ¿cómo se llama? Sri Lanka, Nepal, toda esa gente tiene malas condiciones sanitarias. Entonces ahí está la entamueba histolítica. Y acá el archipiélago de los chinos, ¿no? Tailandia, toda esa vaina. Pero en cambio acá arriba, en Japón no hay entamueba histolítica, y en Australia tampoco hay, en Estados Unidos tampoco hay, en Groenlandia no hay, en Canadá no hay, en Europa no hay. ¿Ya? Entonces ese es el mapa, ¿no? ¿Ya? Acá. Entonces ahí tenemos nosotros la entamueba histolítica y tenemos el hábitat, que es el intestino grueso. ¿Ya? Estos son los factores que ayudan a la colonización de la entamueba histolítica. Entonces está la entamueba histolítica en la luz intestinal como comensal, pero estos factores la ayudan a colonizar, ¿ya? Y entonces van a ayudar a que esta entamueba histolítica, comportándose como comensal, se vuelva penetrante, ¿no? Alimentación rica en hidratos de carbono, carencia de vitamina C y D, aumento de colesterol sérico, la inmunodepresión. Acuérdense que son 2 edades extremas. En la niñez, lactante menor, lactante mayor, y el adulto mayor. Esas son peligrosos los cuadros de mediasis, que pueden ser hasta mortales. Los pacientes que tienen VIH, SIDA, los tuberculosos, los que tienen cáncer, los que están tomando corticosteroides, los que están tomando inmunosupresores, entre otras enfermedades. ¿Ya? Ok, entra como oportunista, ¿no? Entra como oportunista y entonces hace un incendio en ese tipo de pacientes que están con inmunodeprimidos. Las cepas bacterianas contribuyen a la patogenicidad de la entamueba histolítica. El moco intestinal, un moco firme, no hay problema, pero un moco que esté filante, no duro, entonces provoca la colonización de la entamueba histolítica, igual que el pH y la PO2 baja. ¿Ya? Nos vamos a la acción de la penetración. Entonces tenemos la entamueba histolítica en la luz intestinal, pero con todos estos factores, nosotros vamos a ver que la entamueba histolítica se vuelve patógena, se vuelve penetrante. Y esa penetración no es que viene y penetra, ¿no? Como ustedes cuando llegan a la casa, no, sino que primero hay una producción de adhesinas. Las adhesinas producidas por la entamueba histolítica hacen que la entamueba histolítica, el trofosodito, se vaya a pegar a la mucosa intestinal. El primer tiempo es pegarse a la mucosa intestinal. ¿Ya? Eso es por adhesinas. ¿Ya? Entonces, la entamueba histolítica segrega un péptido amebóporo que produce una citólisis, o sea, destrucción de la célula, en este caso de la mucosa. ¿Ya? En tercer lugar, hay una destrucción del tejido conectivo por
por liberación de colagenasa. O sea, aparte de los péptidos amebóporos, libera colagenasa y lo que va a destruir el tejido conectivo, ¿ya? Y lo más infeliz que puede ocurrir con la entomoeba histolítica es la producción de proteasas, ¿no? Entonces, esas proteasas disuelven la matriz celular. La matriz celular, aquí están las células y está el cuadrito de las células intestinales, y lo que hace la entomoeba es destruir el marco de la célula intestinal, de la mucosa intestinal, y entonces se destruye, se desbarata como papel higiénico mojado, y entonces se produce la destrucción de la mucosa intestinal. Y aparte de eso hay liberación de neurohormonas amebianas y de fosfolipasas. Entonces todo este cuadro va a producir la penetración en la mucosa intestinal, que se inicia con la adherencia producida por las adhesinas. Se segrega el péptido amebóporo y entonces hay citólisis, o sea, destrucción. Lisis es destrucción. Destrucción de las células, produce colagenasa y hay destrucción del tejido conectivo, ¿ya? Hay producción de proteasas que van a disolver la matriz extracelular. O sea, aquí está la célula intestinal, ¿no? Está el cuadrito y entonces está dentro de la célula. La entomoeba histolítica destruye ¿cómo es? La matriz extracelular, y eso se va a desbaratar esa célula, ¿ya? Entonces se produce ya la penetración y la acción patógena, la acción dañina de la entomoeba histolítica. Y aparte de eso, hay neurohormonas amebianas y fosfolipasas amebianas, ¿ya? A ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí, doctor, tenía... Este cuadro no lo encuentran en ninguna parte, porque es parte de un estudio de la Pfizer, que me lo mandaron a mí. Hace como 10 años me lo mandaron. Me lo enviaron, no me lo mandaron, me lo enviaron. Ya, eso es una bibliografía de estudios de la Pfizer, porque la Pfizer es la que sacó por primera vez el metronidazol, que es el flagil. Y entonces esa casa está especializada en estudios de estos protozoarios, entre ellos la entomoeba histolítica. Este cuadro no lo encuentran en ningún libro, así que copio. Dígame. Dígame. Doctor, justamente en lo que hablaba de los tipos de amebas y todo en las anteriores cuadras, anteriores diapositivas, ahí me Ya. dio la intriga ayer investigando, quería investigar una de las que eran más, en este caso, como peligrosas de todas las amebas, y Patógenos, encontré patógenos. una, patógenas, en este caso encontré la Naegleria fowleri, que decía que esta se encontraba muy común en los ríos, en aguas tibias y dulces, y que por lo general lo que provocaba era una No, meningoencefalitis no, no. amebiana Ya, primaria. ya, hijo, ya. El problema está que hay unas amebas que son de vida libre. Ya, entonces aparte de esta, que la coli, que es comensal, la endolima nana es comensal, la iodomueva busuli es comensal, la dietomueva fragilis es comensal, pero la patógena es la histolítica. Pero aparte de esas entomoebas histolíticas que son comunes encontrar, hay un grupo de amebas que son amebas de vida libre. Entonces ahí está la acantomueva y la negleria. Ya, entonces yo he de mandar a investigar sobre amebas de vida libre, y entonces esas amebas de vida libre penetran generalmente por vía nasal, ¿no? En las piscinas puercas y en los ríos puercos. Entonces la gente se baña, ¿no? Suponte un adolescente de 14, 15, 16, 17 años, le encanta la poza, le se mete a la poza o les gusta la piscina, el dueño de la piscina no la desinfecta, no le echa cloro, y entonces viene el problema porque esas amebas están en ese sitio y penetran por las fosas nasales y acuérdense ustedes que si no saben, aquí hay un triángulo que se llama el triángulo de la muerte. Entonces, un barrito, un granito que ustedes se apretan, eso va directamente a la circulación cerebral y puede ocurrir una meningoencefalitis o una trombosis de seno cavernoso. Así que esta zona es el triángulo de la muerte. La ameba vida Naegleria o acantomeba, penetra por esa vía y va directamente al cerebro y produce trastorno del sistema nervioso como meningoencefalitis, encefalitis o meningitis. Ya. Ahora, estas amebas, especialmente la cantomeba, se encuentran en sitios de aguas puercas, de aguas sucias, pero también a lo que usan
los lentes de contacto. ¿Ya? Entonces esa gente que usa lentes de contacto no tiene la precaución y utilizan allí el mismo recipiente o no lo lavan, no lo desinfectan, y entonces el momento en que no lo desinfectan, ese líquido en donde se lubrican los lentes de contacto, se colocan, y entonces ahí esa esa ameba de vida libre, la cantoamueva, penetra a la córnea y produce ulceraciones de córnea, ¿ya? Entonces ese es el campo de las amebas de vida libre, que ya les he de mandar a investigar, ¿no? ¿Ya? Sí, doctor, todo claro. Eso es lo que estabas leyendo tú, la Negleria. Sí, la Negleria, que justamente me dio curiosidad por buscar la ¿Cómo más te peligrosa. llamas? ¿El apellido? Caicedo, doctor. Caicedo. Sí, doctor. Te despertaste, Caicedo. Ya. Entonces, es importante conocer esto es un detalle nomás. O sea, de tener cuidado con las pozas y los riachuelos, eso que hay, suponte en el ámbito rural, esos riachuelos, esos ríos de agua dulce que la gente se mete con 100, 200 se mete. Entonces ahí está la oportunidad de contaminarse, o si no, las piscinas sucias, que no le echan cloro, que no le hacen limpieza, ¿ya? Y el asunto de los lentes de contacto. El asunto de los lentes. La coge, viene, moja ahí en ese líquido, lo tienen ahí para ahorrar, lo tienen ahí, se colocan el lente de contacto. Entonces ahí está la entrada de la cantoamueva, que produce úlcera corneal. Queratitis se llama. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Sí, Ya doctor. estamos bien entonces, ya. Entonces acá viene, acuérdense ustedes que esta entomueva con todos estos mecanismos se introduce en la mucosa, ¿no? Daña la mucosa, disuelve la matriz extracelular y hace ¿cómo que se llama? La úlcera. Una ulceración es pequeñita la úlcera, pero arriba, ¿ya? Pero esa úlcera pequeñita se extiende como en triángulo, ¿no? Y se produce una destrucción debajo de la mucosa intestinal. La mucosa intestinal se desprende en pedazos, ¿no? Acuérdense ustedes que acá, en el otro, se quedó trabado, ¿ves? Se quedó trabado. Ya, entonces acuérdense ustedes que en la otra transparencia yo hablaba de que había destrucción de la matriz extracelular, ¿no? Ya, ok. Había la destrucción de la matriz extracelular, ¿no? Que la célula, el armazón se le caía, ¿no? Y entonces esto acá se sucede y entonces la úlcera se forma en la mucosa intestinal, pero la úlcera es pequeñita y entonces se va extendiendo en forma de triángulo y entonces la destrucción está debajo de la mucosa intestinal y la mucosa intestinal se desprende en pedazos, así como el papel higiénico, ustedes lo colocan en agua y se desbarata. Así se destruye. Entonces, esa lesión que produce la entomosis histolítica es una lesión que se conoce con el nombre de úlcera en botón de camisa, ¿no? Ahora, los primeros estudios hicieron los franceses y entonces surge el término, si ustedes logran grabar eso en su mente, se gana un porotazo porque no todo el mundo sabe, ¿ya? Entonces, ese es la úlcera que se llama úlcera en botón de chemise, en botón de camisa, pero en francés. Entonces, ustedes dicen, suponte una clase que esté dando cualquiera de estos colegas que les van a dar clase, entonces dicen, doctor, ese es la úlcera en botón de chemise, se caen patas arriba, hermano, porque no saben, no saben. Peor van a saber esta cosa que yo les acabo de dar. Eso anótenlo bien, para que cuando vayan a medicina tropical, si la universidad no se cierra, entonces ustedes se luzcan con eso, le den la acción dañina exacta, ¿no? Y hablen de la úlcera en botón de chemise. Se caen patas arriba seguramente, porque ahorita la mayoría de los colegas docentes no están bien preparados. Ya, ok, ya. Entonces, aparte de eso, se han hecho unos estudios de patrones enzimáticos con la entomosis histolítica, ¿no? Y se han encontrado, aquí faltan dos, ¿ya? Y se han encontrado patrones enzimáticos que son los patógenos, ¿no? El patrón 2, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12 y el 13.
Ahí faltan dos, ¿ya? El 2, el patrón enzimático 2, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12 y el 13. Porque ahora las investigaciones se hacen con técnica y tecnología ya molecular. Entonces han hecho el estudio de esos patrones y entonces no todos los patrones enzimáticos producen esto que les acabo de decir, ¿no? La patogenia que les acabo de decir con amebiasis, sino que solamente esos patrones, hasta aquí hice la transparencia, el 2, el 6, el 7, es fácil, 2, 6, 7, 9, 11, 12 y 13. ¿Ya? Ok, esos patrones enzimáticos van a producir toda la patología de la entamoeba histolítica, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos los síntomas y síntomas de amebiasis. Ya, entonces hay un tipo de paciente con síntomas leves, hay síntomas leves, síntomas graves o ninguno en absoluto. Por ejemplo, en los portadores asintomáticos, mal llamados portadores sanos, el paciente no tiene nada. Se hace un examen de ese y sale quiste de entamoeba histolítica. A ver, ¿sabe qué, niña? Por favor, atiéndame, niña, sin, ¿cómo se llama? Sin baña, atiéndeme. Está recogiendo papeles, todo ahí, está ordenando, pues, mano. No, doctor, ¿Sabe qué, niña? estaba anotando. Atiéndame porque esto no le van a dar así la materia. O sea, si usted está atendiendo al papel que lo están acomodando, en este momento se le ocurre acomodar el papel, no atiende, pues. No atiende. ¿Ya? Y no va a dominar la materia. Pues. No la conoce porque no, se le escapó ese detalle. Entonces estoy diciendo que los pacientes pueden tener síntomas leves o graves. Pero hay un paciente que es asintomático. Ese es el que en los libros ustedes van a tener portadores sanos, que no se debe decir así, sino portadores asintomáticos. Ese paciente no tiene nada, pero se hace un examen de ese y le sale quiste de entamoeba histolítica. Ese es el que no tiene nada, ¿ya? Entonces tenemos ese paciente, ese paciente tiene importancia porque tiene la entamoeba histolítica, no tiene síntomas, no tiene signos, y entonces es un paciente que va a estar transmitiendo. Como se transmite por medio del fecalismo, entonces con las manos sucias, porque generalmente esta gente es ignorante, no se lavan las manos después de defecar, no se lavan las manos antes de comer, y entonces transmite la entamoeba histolítica a otros huéspedes que son sanos. ¿Ya? Ok, ese es el primer paciente. De tal suerte que tenemos ese paciente, dice, quiero que me haga un examen de ese, le hacen el examen de ese, quiste de entamoeba histolítica. Va donde un médico, y dice, doctor, ahí tengo, ¿cómo es? El médico le receta y después de un tiempo se hace otra vez el examen, quiste de entamoeba histolítica. Va de otro médico, igual le receta, entonces quiste de entamoeba histolítica. Entonces lo que yo les aconsejo y lo que hago yo con ese paciente asintomático es decirle qué le recetaron anteriormente. Y entonces hay distintas terapias, por ejemplo, puede ser el metronidazol, o sea, los imidazólicos en general, el metronidazol, el tinidazol, el seinidazol, el ornidazol. Entonces yo le pregunto, ¿qué le dieron? Dice metronidazol. Entonces le receto yo ornidazol. Y dice, no, ya tomé el Invigan, tomé, ese es ¿cómo es el que he tomado, el que me ha mandado el médico? Entonces, entonces tome tinidazol. Dice, no, ya tomé el Fasigin, el tinidazol. Entonces, ha tomado el seinidazol. Entonces ahí le receto el seinidazol. Entonces se lo torea al paciente, ¿no? Pero ese paciente le tiene que decir que no puede, o sea, no hay droga para destruir los quistes. No hay medicamento para destruir los quistes. Solamente lo que logra matar es a la forma evolutiva trofozoito, el que produce la patología, ¿ya? Pero el quiste no hay quien lo mate, ¿ya? Entonces ahí tenemos el portador asintomático, ¿no? Pueden haber, por ejemplo, síntomas leves. Por ejemplo, viene el paciente y ocasionalmente se tomó un vasito de leche, comió un ceviche, se tomó una cerveza, ¡pah!, la diarrea. Entonces dura 1 o 2 días, entonces ya pasa. Esos son los de síntomas leves, ¿ya? Pero una cosa importante que lo orienta cuando hacen ustedes el interrogatorio dirigido al paciente es el calibre de las heces. Acuérdense ustedes que el calibre tiene que ser el grueso,
no como finito, como decoración de torta, o no como copito de helado. Si ya le dice esos datos, tiene que ponerse a pensar de que puede tratarse de una amebiasis por antomobistolítica, ¿no? El calibre de las heces. A veces dice, doctor, estoy bien, perfecto todo, ¡pum! La diarrea. O la heces así como usted dice, como cortaditas, ¿ya? Entonces, ese son ya síntomas con dolor, un poco de diarrea, pero pasa. Esos son los síntomas leves, ¿no? Y entonces en estas ocasiones, rara vez el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más grave como un absceso hepático. O sea, esos casos del portador asintomático, los casos leves, muy rara vez ocurre una difusión por sangre, porque la entomobistolítica está en el lumen intestinal como comensal y se vuelve penetrante, hace todo el semejante problema que hace en la mucosa intestinal y puede por vía sanguínea o por vía linfática seguir por la sangre e instalarse en el hígado. Estos casos de asintomáticos y de portadores asintomáticos y de casos leves no hay problema con invasión hepática, pero sí los graves, porque la entomobistolítica destruye la mucosa intestinal, tiene como es oportunidad de entrar en contacto con vasos sanguíneos y entonces van por los vasos sanguíneos a instalarse en el hígado y producen absceso hepático. ¿Ya? Ahí tenemos un cuadro típico de amebiasis intestinal que ya se los había mencionado en la clase anterior. ¿Ve? Entonces tenemos, primero, trastornos del calibre de las heces. ¿Ya? No son gruesas, sino finitas. Diarrea profusa. No, son 10, 15, 20, 30 deposiciones. ¿Ya? La coloración amarillo verdosa. Él le pone el color amarillo verdoso. Diarrea. O sea, cuando le preguntan cómo son sus heces, dice como plastilina puré colada o agua. Agua dice, ¿no? 20, 30. Presencia de moco, o sea, hay moco, porque la ameba viene y empieza a lascar la mucosa intestinal y entonces lo primero que hace producción de moco, produce pus y las estrías de sangre. Ya. Aparte de eso hay pujo. El paciente va al servicio y hace fuerza, ese es el pujo. Se limpia, se asea, sale y en 10 minutos nuevamente al servicio. ¿Ya? Sale en 10 minutos otra vez al servicio. Al servicio, al water. ¿Ya? Entonces eso se llama tenesmo. Le arde el ano, anitis. Le arde el recto, anorrectitis. Le arde el ano recto y arriba, hacia la fosa ilíaca izquierda, anorrectoproctitis. ¿Ya? Y entonces el paciente puede hacer 5, 10, 15, 20, 30 deposiciones y ya no tiene, como dice la gente, ya no tiene que botar. Y entonces expulsa moco. Moco, o sea, puja y bota moco. Entonces esa expulsión de moco tiene un nombre que también les ruego que se graben, que se llama esputo intestinal. Esputo intestinal. Y el dolor cólico, ¿no? El dolor cólico que va y viene. El dolor abdominal, la gente no dice abdominal, sino la barriga. Me duele la barriga. Entonces usted le pregunta, ¿cómo es el dolor? ¿Va y viene? ¿O está como que le arde? ¿O está como peso? Esos son los distintos tipos de dolor abdominal, ¿no? Entonces dice, no, doctor, me va y me viene, o sea, es cólico. Ya, entonces tiene trastornos del calibre. A ver, léete, Caicedo, amebiasis intestinal, lee. Ya, doctor. Amebiasis intestinal tenemos trastornos del calibre de las heces, diarrea profusa, coloración amarillo verdosa, presencia de moco, presencia de pus, estrías de sangre, pujo, tenesmo, anitis, anorrectitis, No, anrectoproctitis. lea cómo está. Ahí está la O, falta. Ah, es que sale la R. Ah, Sí, ya. sí, Ano, anorrecto. anorrectoproctitis. Ya, Expulsión de moco, que viene a ser el esputo intestinal, ya. dolor cólico abdominal. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? A ver, a ver, espérate. Porras, léete nuevamente, porras. Porras es aquí, ¿no? Sí, doctor, presente. Ya, léete nuevamente. Amebiasis intestinal, trastornos del calibre de las heces, diarrea profusa,
coloración amarillo verdosa, presencia de moco, presencia de pus, estrías de sangre, pujo, tenesmo, anitis, anorrectitis, anorrectoproctitis, expulsión de moco, que es el esputo intestinal, y dolor cólico abdominal. Ya, entonces ahí ya tienen ustedes, por ejemplo, el paciente tiene todo eso, entonces es amebiasis. Entonces ahí ¿cómo es recomiendan metronidazol y un antibiótico, ¿no? Recomendación. Por ejemplo, ahí pueden avanzar con Invigan, por ejemplo, que es el ornidazol. El Invigan, que es el ornidazol, viene en tabletas de 500 miligramos, le dan una de mañana y una de noche por 7 días. El ornidazol, con Z, es el nombre comercial es Invigan, con B chica, ¿ya? O si no, pueden avanzar con el tinidazol, que es tinidazol, el genérico, porque el Fasigin ya lo sacó Correa. Ya, entonces, tinidazol de 1 gramo, 2 tabletas diarias por 3 a 5 noches seguidas. Y ahí se va el problema. Con un antibiótico, ¿no? Que puede ser una amoxicilina. Sulfa no utilice. Ya. Acá. Entonces ahí tenemos las complicaciones de la amebiasis intestinal. ¿Ya? ¿Cómo es Puede haber con esta, le leo la más importante, puede ser, por ejemplo, una colitis fulminante con perforación. Lo que yo les había dicho, la entomosis lítica tiene su poder a nivel de la mucosa intestinal, forma las úlceras, pero en sí va a producir perforación intestinal. Megacolon, o sea, el colon se agranda, el colon se hincha y entonces es tóxico. Ya, como está cerca del apéndice, porque el hábitat es el intestino grueso, entonces puede complicar, puede complicarse con como es una entrada al apéndice y producir apendicitis. Unos cuadros que a veces cursan con diarrea, con dolor en fosa ilíaca derecha, que parece apendicitis, pero por la diarrea no es apendicitis, sino eso se llama tiflitis. Ya, entonces la tiflitis no se opera, sino que tienen que estar a la expectativa a ver si se complica. La tiflitis se utiliza el antibiótico, 2 antibióticos y el metronidazol o cualquier imidazólico. Esa es la apendicitis parasitaria, que en sí es un cuadro parecido a la apendicitis aguda que toma toda la fosa ilíaca derecha. Entonces eso es tiflitis. Ya, entonces aparte de eso, la entomosis histolítica hace su acción a nivel de la mucosa, a nivel de la capa muscular del intestino, mucosa y capa muscular del intestino, y produce unos pseudotumores que se llaman amebomas, ¿ya? Y una rectocolitis aguda que puede generar en una úlcera, ¿ya? Esas son las complicaciones intestinales. No, acá tenemos la colitis fulminante, o sea, hay diarrea, mucosanguinolenta, fiebre, peritonitis, apendicitis, colitis y lesiones úlceras necróticas, ¿no? Esto ocurre en menores de 2 años y en adultos jóvenes, generalmente, ¿no? Las complicaciones, como hay perforación intestinal, es como una vejiga con caliche, y como es el intestino grueso, sale materia fecal porque las perforaciones son múltiples. No es como en el caso de la tifoidea, la salmonella tifi hace 1 o 2 perforaciones, pero acá en entomosis histolítica hay múltiples perforaciones y por ahí sale la materia fecales y entonces se produce el shock séptico, choque séptico o shock séptico, con deshidratación y perforación intestinal. El tratamiento no lo vayan a comprar porque ese no es el tratamiento. ¿Ya? Ok. Ahí tenemos un segmento de intestino grueso que está totalmente perforado. Miren, la acción patógena de este parásito es fatal. Produce perforaciones múltiples y por todas esas perforaciones sale materia fecal. Y entonces esa materia fecal en peritoneo produce peritonitis, produce bacteriemia, septicemia, y si no es atendido produce shock séptico y la muerte del paciente. Entonces ahí eso no se va con ningún tratamiento, sino la resección intestinal. Resección intestinal. Yo vi un par de casos en lactantes menores. Es fatal, hermano, ese asunto. Una resección en un intestino y un lactante es terrible, hermano. Todito estaba perforado, así como está allí. ¿Ok? A ver, la amebiasis está al nivel del intestino, ¿no? Pero hay complicaciones a nivel extraintestinal. O sea, por ejemplo, ya la entomosis histolítica, el trofocito actúa
penetrando a la mucosa, produciendo las úlceras en botón de chemise, destruye la mucosa, perfora la mucosa y entonces hay peritonitis. Entonces, esa entomoebis histolítica puede viajar mediante la circulación portal, circulación sanguínea y linfática. Y entonces, como está en esa zona del intestino grueso, entonces toma la circulación porta y avanza al hígado. ¿Ya? Puede haber amebiasis cutánea, el paciente pulsa 20, 30 deposiciones y entonces afecta el ano recto. Entonces pueden haber ulceraciones, ¿ya? Pueden haber complicaciones pleuropulmonares, pueden haber complicaciones a nivel de corazón como pericarditis, ya vamos a ver, con taponamiento cardíaco y también localizaciones cerebrales que son raras, ¿ya? Ok. Entonces nos vamos a la complicación más frecuente de esos pacientes, que es el absceso hepático, ¿ya? En esos cuadros graves, la entomoebis histolítica, estando en la mucosa intestinal, va a avanzar por la circulación sanguínea o circulación linfática. Entonces, como está localizado a nivel del intestino grueso, toma la circulación portal. Y entonces, esas, entre comillas, metástasis de entomoebis histolítica a trofosforitos avanzan por vía sanguínea y se van a ubicar en el hígado. Entonces ahí, en el hígado, punto, aborda el trofosforito y se queda en el hepatocito, ¿ya? Y entonces, al principio va a producir una inflamación del hígado, ¿ya? Que es lo que se conoce con el nombre de hepatitis amebiana. Entonces, la colección purulenta que va a formarse luego se sigue consolidando con esos puntos en los cuales llegó la entomoebis histolítica al tejido hepático y entonces se forma el absceso. El absceso amebiano hepático, ¿ya? Ahí tenemos el absceso. Ok, ahí tenemos el absceso. Entonces, ahí forma una gran cavidad. Generalmente es uno, pero puede ser dos abscesos. Ahí hay uno gigante. Ya, entonces, la entomoebis histolítica primero inflama el hepatocito, hay una hepatitis, se va consolidando, se forma la ulceración y entonces en esa ulceración que se forma tenemos tejido necrótico, tejido normal, ¿ya? Secreción, hay bacterias y la entomoeba histolítica, el trofosforito. El trofosforito no está en el centro, sino en las paredes del quiste en formación, del quiste. No está en el centro, sino en las paredes del quiste. Generalmente es un absceso, pero pueden haber hasta dos y en diferente localización, ¿no? Diferente localización. ¿Ok? Ya, a ver, acá vamos a explicarte, acá en esta gráfica. Ya, entonces miren, un quiste se puede localizar del lado del corazón, ¿ya? Un quiste se puede localizar en el centro o en la periferia del absceso, ¿ya? Un quiste se puede localizar arriba del lado del diafragma. Un quiste se puede localizar en esta parte, en la punta del hígado que da a las costillas, a la región intercostal derecha. ¿Ya? Entonces, esa localización puede complicarse. Por ejemplo, si el quiste se localiza contiguo al área cardíaca, el quiste puede producir una complicación por contigüidad al corazón. Y entonces eso tiene pus. Un pus, el quiste tiene un pus, material purulento, ¿no? Ah, no, acá está. El material purulento del quiste, ¿no? Ahí, ¿ve? Y entonces ese material purulento puede abocar al área cardíaca. Sigue la criatura esta, niña, por favor, niña, sin baña, por favor. Le voy a tener que poner una nota ahí que usted está distraída. ¿Ya? ¿Cómo va a atender la clase? Una clase tan interesante, está viendo por ahí, arreglando, qué sé yo. Sí, pues, criatura, queríamos la atención. Segunda vez. Ya, entonces la formación quística puede abocar al área cardíaca. Y entonces el corazón, ya saben ustedes que tiene pericardio, endocardio y miocardio. Entre pericardio y endocardio hay una cavidad virtual.
que permite que el corazón, la flexibilidad para contraerse el corazón, ¿ya? Y entonces el quiste que tiene pus aboca esa cavidad y entonces esa cavidad se llena y entonces el corazón no puede funcionar porque hay una pericarditis constrictiva. Ese es el peligro, ¿ya? Ahora, si el quiste se localiza en el centro o hacia abajo, entonces ese quiste lleno de líquido se puede romper y ahí sí, en una condición feliz, ¿cómo es evacuarse al estómago. Entonces no hay problema. Pero si se evacúa al peritoneo, entonces hay problema, como hay bacterias, hay tejido necrótico, hay entomosis histolítica, de producir peritonitis, ¿ya? Si el quiste se localiza arriba en el diafragma, o sea, cerca del diafragma, entonces complica el asunto porque por relación de continuidad y contigüidad va a tomar la base del pulmón derecho. ¿Ya? Y entonces se complica con una amebiasis broncopulmonar, que es grave. ¿Ya? Y a veces, el caso que yo vi, un caso rarísimo que me tocó ver a mí como interno del Bernas, el año 76. Entonces me llegó a mí un paciente, un jovencito de 16, 17 años, con una tumoración a nivel de región intercostal derecha. Eran 2 bolitas. Entonces yo apretaba la bolita y se volvía a salir. Apretaba la bolita y se volvía a salir. Apreté como 10 minutos las bolitas así y volvieron a salir. Entonces yo me dije, ¿no? ¿Y esto qué puede ser? No se golpeó, no se cayó, nada. Entonces yo digo, lo único que puede ser un quiste de ameba que está queriendo salir por los espacios intercostales. Se reían de mí, se reían de mí. Lo pasaron a sala de clínica en el Bernaza y ya estaba al borde de salir el paciente para mandarlo a la casa de alta. Y al médico que le iba a dar el alta, se le ocurre ver si tenía ictericia y entonces tenía ictericia. Lo dejaron, en ese tiempo no había ecografía, sino gamografía. Le hicieron la gamografía y era un quiste localizado en la punta del lado derecho del hígado, del lóbulo derecho del hígado, y que exactamente era como yo me había imaginado, que el quiste estaba presionando y trataba de salir por los espacios intercostales. Entonces esos casos pueden haber de absceso amebiano hepático. ¿Ya? ¿Ok? Acá las complicaciones. ¿Ya? Puede haber una sobreinfección. Puede haber ruptura dentro del peritoneo, como ya les dije. Una amebiasis pleuropulmonar, como ya les dije. Una pericarditis y taponamiento cardíaco. Eso significa muerte. Una ruptura hacia otros órganos. Por ejemplo, ahí se rompe a estómago, se rompe intestino. No hay problema. Y diseminación hematógena que es rara. ¿Ya? Esas son las complicaciones del absceso amebiano. ¿Ya? Entonces vamos a otra complicación. La complicación más seria es la complicación de cómo es del absceso situado situado acá arriba, en la parte superior del hígado y que colinda con el diafragma, ¿no? Entonces ahí se complica con el aparato respiratorio, que es el absceso, perdón, la complicación broncopulmonar. A ver, ¿alguna pregunta al respecto de todo lo que he mencionado, amebiasis intestinal y extraintestinal? ¿Alguna pregunta? Estoy escuchando. ¿Qué fue? Doctor, digamos, en el caso de los pacientes, que hay personas que vienen y toman estas cosas, que es para bajar de peso y demás, y pueden tener diarrea constantemente, y se nos acercan a nosotros, y por vergüenza algunos no quieren decir que están tomando ese tipo de cosas, y vienen porque dicen que las diarreas no le paran, y demás. ¿Cómo nosotros en el caso del paciente no decirnos qué es lo que le está provocando la diarrea y nosotros lleguemos a pensar que pueden ser parásitos? Le mandan Eh, a hacer un examen de ese, pues, y ahí ¿no? en el examen de ese se vería lo que Pero sería otro claro, tipo de... ahí le repiten unos 2, 3 exámenes del seriado, fresco y concentración, y puede salir ahí el agente biológico. Pero tienes Ah, que ya listo. estudiar, pues tienes que estudiar. Lo Ya primero listo. que tienes que hacer, si te llaman, que te van a llamar porque está con diarrea. Entonces, Pedialite 60 por tapitas, 2, 3, 4, 5 tapitas cada 20 minutos. La dieta sin cárnicos ni queso. Y puedes mandar el Lacteol For, ¿no? Porque puede ser un caso no muy grave, ¿no? Pero si ya pasa, si continúa, entonces ahí le mandas a hacer el examen.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? ¿Ah? Doctor, ¿podrían haber casos en que ningún medicamento le... No lo entiendo bien. A ver, hable bien. Es decir, podrían haber casos en que ningún medicamento le elimine, o sea, le elimine el trofozoito del parásito? No, los imidazólicos actúan ¿cómo es? Los imidazólicos actúan a nivel matando al trofocito endomovistolítica. El asunto es que el paciente se reinfecta por la mala higiene que tiene. El paciente se va a reinfectar. Ya, a ver, dígame, sígame. Siga preguntando. ¿Qué es lo que piensa? Ya, doctor. Lo que sucede es que yo tengo un caso, ¿no? Mi mami tiene parásitos, pero no le han dicho qué tipo de parásitos, ya le han No mandado tienen que hacer el examen de esto. diferentes tratamientos. No, Sí, examen ya de le esto. hicieron. ¿Y qué salió? ¿Y qué le salió? No, le salió ameba. Ameba histolítica. Ya. Ya, le salió y le han mandado este medicamento. ¿Qué medicamento Le le han mandaron mandado? metronidazol. ¿Qué Sí, medicamento pero ya le- vendasol. ¿Cómo? Metronidazol, ya vendasol. Ya, el metronidazol tiene que tomar, es adulto, Sí, tiene que tomar tableta de 500, café, almuerzo y merienda por 7 a 10 días. ya. Y el antibiótico. Y el, Antibiótico no me mandaron. Antibiótico no le mandaron. ya, o que tome, yo trabajo con eso, el Invigan, que es el ornidazol, Invigan, con B chica, Invigan, tableta de 500 miligramos, café y merienda por 7 días. ¿Ya? Y corrija la dieta. ¿Qué edad tiene el paciente? Tiene 40 Ah, ya. 42. Pero 40 años. Pero él anteriormente hacía las deposiciones normales. No, siempre le da, o sea, siempre pasa como con diarrea. Ya, entonces que tome el Invigan. El Invigan de 500, café y merienda por 7 días. Y que vuelvo a repetir en un mes ese Invigan. ¿Ya? O sea, pasa un mes y vuelve a repetir el tratamiento. Igualito el tratamiento, sí. ¿Ya? Me dice que me sale más con sangre. Eso es una ameba histológica. ¿Qué dice? No, que me está diciendo que también le sale moco con sangre. Con sangre. Sí. Las heces. Sí. No, dele nomás el Invigan y me avisa cómo le va. ¿Ah? Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta? Doctor, estos trofosfoitos al viajar a nuestros órganos, Trofozoito, no trozofoito, no. Trofozoito. trofosfoitos, No quiere decir trofozoito, la forma vegetativa o la forma mótil del entomovistolítico. Dígame. ya, al viajar a nuestros órganos se puede mantener de manera, o sea, se puede mantener como comensal o de ley ya vienen a No, afectar. pues sí, hijo. El parásito ha perforado el intestino. Ese es patógeno, pues sí. Y si viaja por Ya. la sangre o la linfa, se va al hígado, es patógeno, es la misma entomovistolítica. Pues. ¿Cómo va a ser Ya. comensal? O sea, va a estar parásito comensal. No, pues hijo, ya es parásito. Tiene poder patógeno. Se transforma, complica el intestino, viaja por la sangre o la linfa y va a parar al hígado. Pues. Y sigue la patogenicidad que acabo de mencionarla, pues. Ya, Listo, ¿alguna doctor. otra pregunta? Yo, doctor, una pregunta. Dígame. Usted nos habló sobre la sobreinfección. Mi pregunta es, ¿se puede deber a una nueva infección que produzca el parásito o porque el quiste, usted nos explicó que no se destruye, puede ser patógeno en un paciente inmunodeprimido y puede volver a provocar una infección? Pero, ¿qué cosa? El trofozoito. Claro, usted nos habló de las complicaciones y decía que había sobreinfección. O sea, mi pregunta es la siguiente. ¿La sobreinfección se puede dar porque hay una nueva infección o porque el quiste que no se destruye
puede volver a No. volverse El patógeno. quiste no es patógeno. El quiste sirve, ya les expliqué que el quiste sirve para continuar el ciclo evolutivo. El que se comporta como patógeno y que da problemas es el trofozoite. Ahora, como usted le puede dar el tratamiento, el más excelente tratamiento, porque como es ignorante el paciente, viene y sigue la misma cuestión, ¿no? Sin lavarse las manos antes de comer, después de defecar, no se lava las manos, no utiliza papel higiénico, utiliza papel periódico, se le ve el dedo al ano recto, se limpia nomás, no se lava bien con la mano y sigue la reinfección. O vende frutas y sigue repartiendo el entomovisto lítico. ¿Ya? Ya, gracias, doctor. Ya, ok. Ya. Entonces acá tenemos nosotros que si el absceso hepático se encuentra conlindante con el diafragma, entonces ahí va a complicar la base del pulmón derecho, ¿no? La base del pulmón. Acuérdense ustedes que este absceso, ya les dije yo, puede evacuarse al pericardio y entonces produce una pericarditis constrictiva y la muerte del paciente. ¿Ya? Ya les dije la ubicación que puede alcanzar, ¿no? Si está relacionado con el diafragma, entonces produce trastornos respiratorios, ¿ya? Entonces lo que va a acontecer, normalmente el absceso mediano da dolor en hipocondrio derecho, permanente, fiebre, la fase es perfilada, sudoroso, frío, y entonces aparte de eso, ya hay síntomas respiratorios, como por ejemplo tos, abundante expectoración, fiebre, mal estado general, un estado séptico que alcanza el paciente, con todo lo que les he mencionado. Entonces complica a nivel de la base pulmonar derecha, ¿ya? El paciente va a estar disneico porque como tiene ocupado espacio ahí en el absceso, en el hígado y en la base pulmonar derecha, no puede respirar, porque hay una lesión que ocupa espacio, no lo deja respirar, ¿ya? Entonces se agrega disnea, tos, expectoración y dificultad para respirar, ¿no? Puede haber hasta cianosis, ¿ya? Entonces, aparte de eso, que el quiste se puede evacuar hacia la base pulmonar derecha y entonces esa evacuación, ¿ya? Va a permitir que el paciente tenga tos y vomite el pus achocolatado que viene del hígado atravesando la base pulmonar derecha. Eso se llama vómica, con B chica, vómica. Entonces, por ejemplo, yo tuve un paciente cuando estuve afortunadamente suertudo, en el año 75, yo estaba en clínica, en medicina interna, y entonces el doctor, fíjense ustedes el lujo que teníamos, sin sílabos, sin programa analítico. Yo tenía a mi cargo 3 pacientes, 3 camas de una sala del Bernaza. Entonces, eso yo lo tenía que estudiar y saber de memoria los casos. ¿Ya? Y entonces ahí yo cuidaba a mi paciente que tenía un absceso mediano hepático y el paciente yo lo iba a visitar de mañana, de tarde y de noche. ¿Ya? En la noche que llego, como a las 8 de la noche, encuentro al paciente en malas condiciones, premortem, y el paciente disneico, con 41 de temperatura. En ese ratito le vino tos y vomitó todito el contenido del absceso. Entonces ese vómito del contenido del absceso se llama vómica. Oye, y has de creer que lo que tenía 41, solo evacuando, expulsando, haciendo la vómica con B chica, el paciente de 41 bajó a 38 de temperatura en pocos minutos, ¿ya? Entonces, para que vean esa complicación seria que es a nivel de bronco-pulmonar. Ahora, el parásito puede actuar a nivel de la capa muscular del intestino. Eso en amebiasis intestinal. Actúa, hipertrofia la capa muscular del intestino y produce pseudotumores que se llaman amebomas. Generalmente están localizados o del colon derecho o el colon izquierdo. O sea, colon ascendente o colon descendente. Esos son los amebomas. Ahí están explicados esas flechitas rojas y amarillas donde están esos pseudotumores. Y la amebiasis cutánea, fíjense usted un paciente que evacuó 20, 30 deposiciones, entonces es fácil, generalmente se ataca la zona perianal
Y cómo es, está la úlcera, como ven ahí, la úlcera dolorosa de bordes definidos con eritema. Eritema es un color rojo de la piel alrededor y el crecimiento rápido y sangrado fácil. Esa sería la amebiasis cutánea, que es a nivel del ano recto. Y a nivel de la nalga también, ahí está el nivel de la nalga, ¿no? ¿Ya? Ok, a ver, ¿alguna otra pregunta para terminar la clase? Y quedamos para la próxima. Damos el tratamiento. ¿Cómo es el diagnóstico? A ver, digan. A ver, ¿qué fue? Doctor, Dígame. como usted menciona que la amebia generalmente va a provocar lo que es, las amebas van a provocar lo que generalmente serían varias deposiciones. ¿Esto también no causaría un cuadro de deshidratación? Pero claro, mire, cuando usted vomita pierde cloro y sodio. Y si tiene diarrea profusa, que puede complicarse hasta llegar a la muerte, el estado de deshidratación porque pierde cloro, sodio y potasio. ¿Ya? Sí, doctor. Ya, a ver, eso es todo lo... Por ejemplo, si usted tiene fiebre, se deshidrata. Hay solamente fiebre porque no toman agua. Si tiene fiebre, fiebre no significa infección, porque puede ser un estado de deshidratación. Un canceroso hace fiebre, un tuberculoso hace fiebre, ¿ya? La fiebre lleva a la deshidratación. Si usted vomita y vomita y vomita, pierde cloro, sodio y cloro-sodio. Y si hace diarrea profusa, pierde cloro, sodio y potasio, ¿ya? Por eso son, al principio, las sales, ¿cómo se llama? La hidratación oral con pedialite, oralite, cualquiera de esas, o sales de rehidratación oral. Y si ya no tolera la vía oral, hay que ponerle una vía parenteral, o sea, un suero fisiológico o lactato-ringer, qué sé yo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Diga. y en caso de una amebiasis posiblemente no atendida, digamos, por una persona que no tenga o que no sepa, más o menos ¿cuánto tiempo tardaría en llegar No. ¿Sabe que en medicina no? En medicina, en medicina no es, en 2 horas se muere. No, eso no hay así. Ahí es fluctuante el paciente. El paciente tiene sistema defensivo, se puede compensar. Ahora, si es atendido por un médico, ¿qué médico? Entonces ahí, o por ejemplo, en la familia dicen, ponle pañitos de vinagre, ponle hielo, dale la agüita de manzanilla, un poco, dale Alka-Seltzer, un poco de cosas. Entonces ya, y se hace caso, entonces ya pues se puede morir. Pero si él busca atención médica, por eso es importante la educación del pueblo, y el médico de atención primaria de salud es un líder de la comunidad. Tiene que decirle, siente mal, tiene que consultar al médico. ¿Ya? Pero esto no es así. Solamente yo, en una ocasión, me llegó a mí a la emergencia una pancreatitis aguda. Y entonces hay una pancreatitis que es mortal, que da ocurre en la pancreatitis, hay una púrpura, una hemorragia a nivel periumbilical. Entonces ese paciente tenía mal pronóstico. Y entonces llegó el día que Roldós, o sea, Jaime Roldós Aguilera ganó las elecciones. Tanto que me acuerdo. Entonces ingresó mal ese paciente y le digo, yo creo que el paciente está en malas condiciones que mañana no puede vivir, o sea, se va a morir. Ya, y entonces pasan los días, pasan las semanas, y a esos mismos pacientes me los encuentro en el Hospital Verdaz. Y entonces era como ver a algún santo. Dice, doctor, buen año. Dice, ¿cómo está mi querido doctor? Dice, ¿sí se acuerda de nosotros? Digo, la verdad es que no. O sea, yo me reía. Me dice, ¿se acuerda, doctor, que usted pronosticó la muerte con la pancreatitis aguda que llegó a la clínica y la atendió usted? Exacto, se murió, dice. Entonces, solamente ahí, pues, ¿no? Un paciente que está grave. Pero así no, viene una vez y más o menos en 24 o 48 se va a morir. Eso no es así. Hay que tener criterio, ¿no? Por ejemplo, un paciente que sea un adulto o adulto joven, 40, 50, 60 años, peor con 70, 80 años, que tenga las deposiciones normales, todos los días haga normal.
pero de pronto empieza a hacer diarrea. Empieza diarrea, 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 diarrea. Entonces eso no es por parásito, porque puede ser un cáncer de intestino, ¿no? Si es del lado derecho, se lo lleva rapidito, se mueve. Y si es del lado izquierdo, aguanta un poco. ¿Ya? Entonces hay que tener criterio. Hay que tener criterio. Por ejemplo, esa es la historia, ¿no? Un paciente que está normal, dice doctor, ha hecho normal, pero desde hace unas 2 semanas está que hace diarrea. Dice diarrea y no hace duro como hacía antes. Entonces eso ya es un dato para investigarle cáncer. Lo mismo que una persona que expulsa sangre por ano recto o hematoquesis. Si este es adulto mayor, es cáncer. Si es un viejo que orina sangre, es cáncer. Si es una vieja que ya tiene 60 años y empieza a menstruar, eso es cáncer. Si viene tos en un paciente adulto joven o peor adulto mayor, tos y expulsa sangre, entonces es un cáncer pulmonar. Peor si es que es fumador. ¿Ya? Ok, ese es el criterio que tiene que tener. Desgraciadamente eso nos ha enseñado a nosotros sin el sílabo y sin programa analítico, porque antes tenían unos señores profesores. ¿Ya? Íbamos nosotros a las salas de clínica en el Hospital Vernaza y era como gallinita con pollos esos profesores que nos enseñaban a nosotros hasta cómo coger al paciente. Desgraciadamente eso es prácticamente imposible con ustedes. Porque esa experiencia no la pueden ustedes, ni por más que ustedes ven que yo tengo unos slides de calidad hechos con todo el amor para los estudiantes, pero no va a compensar como que ustedes cojan al paciente y lo toquen. Así es la cosa. ¿Ya? Y antes habían señores profesores, pues, ¿no? Señores profesores, que han funcionado sin sílabo y sin programa analítico, sin plataforma, sin las preguntas nos daban en el momento del examen, y entonces hemos funcionado bien, y la calidad de profesionales que tenemos. La calidad de profesional. Ahora te vigilan, pero te vigilan de todo, ¿ya? Y la calidad de los chicos que están saliendo no es tan buena, no es idóneo, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Pregunten o comentario para finalizar la clase. ¿Qué les pareció la clase de amebiasis? Muy interesante, doctor. Interesante, doctor. Sí, les hace... Sí, Muy interesante, doctor. Es más, creo que me voy a hacer un examen. ¿Cómo? Lo último que me dijo. Compañero, se va a hacer un examen de parásitos solo para ver si tiene ameba. Tiene que hacerse, háganse, yo les aconsejo que hagan cada tres meses o tomen los medicamentos. Yo les voy a dar algún momento los medicamentos que pueden tomar cada 3 meses. Ahí es en base de 2 medicamentos, el cenidazol y el flubendazol. Entonces toman esa dosis cada 4 meses, cada 3 meses y entonces están bien, ¿ya? Pero yo después les doy cuando terminemos amebiasis, ¿ya? Entonces ahí lo que nos faltaría, eso es rapidito, el asunto del diagnóstico, el asunto del diagnóstico de amebiasis hepática, eso es con examen de ese nomás, pues, ¿no? El diagnóstico de amebiasis intestinal, el diagnóstico de amebiasis hepática, que es con el eco, ¿ya? Y ya entramos al Balantidium coli, ¿no? Ahí está en portugués, a distribución geográfica da balantidiase é mundial. Pois é mesma dos suínos. A maioria dos casos humanos está entre os tratadores, criadores, comerciantes e abatedores de suínos. O porco de a forma natural das infecções humanas. Así se lee en portugués, pues, con el acento de portugués. Ok. Belleza, doctor. No sabía que hablaba portugués. No, es fácil. Los idiomas latinos es fácil. O sea, francés, yo más italiano hablo. Italiano, francés y portugués es fácil. Pero con el acento. No es como el español, sino que tienen que hacer ese acento. El acento de portugués. ¿Ya? Ok, entonces facilito. Acá vemos balantidiasis. Es una maravilla. Ahí está, ¿ve? El ciclo y las complicaciones, ¿no? El diagnóstico de laboratorio y viene Giardia. Entonces vamos avanzando, ¿no? Fíjense ustedes que están hechas esas transparencias exactamente para darles a ustedes una orientación para formación de los médicos de atención primaria y salud. Si ustedes copian, anotan todos estos datos que yo les doy, ustedes van a tener una buena preparación de patologías que se ven a diario en niños
en adultos, en adolescentes, en adultos jóvenes y peor en adultos mayores, ¿no? Eso está hecho ahí ya. Ya. Desgraciadamente, esa transparencia ya no la van a volver nadie a ver, ya, porque yo ya me voy en agosto, y no les voy a regalar mi trabajo a esa gente que viene, por mano. Sería un suicidio, man. Que vengan, estén masticaditos tú y yo regalar esta transparencia, imposible, man. A mí me han hecho, pero me han puesto de cabeza para que se les dé una copia todavía, hermano. Por eso es que está bloqueado esta transparencia en la plataforma, porque ahí viene la zapada, pues, ¿no? Sacan eso y las venden. Dice, las clases del doctor Buenaño, suponte que salen unos 100 pendrives. A $10, ahí está la plata. Y yo que soy el autor, ni un centavo. Entonces, por eso ahí muere la cosa. Yo las tengo de pronto, tienen, con todo gusto, sería para mí una barbaridad, de un gusto que algún profesor de medicina tropical me invite, o algún profesor que quede en parasitología me invite, que yo con todo el amor y todo el gusto para mi universidad bendita, ya, que ahorita está en peligrosas manos, yo darle el conocimiento, la experiencia de la materia que yo dicto, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Algún comentario? Comenten. No, doctor, todo claro. Ya. Entonces nos veríamos ¿cuándo es que es? Martes, doctor. El próximo martes. Ya. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Doctor, ¿no va a tomar la lista? Pase bien, doctor, Ya. cuídese mucho. Así es. Muchas gracias, doctor. Ok, que pasen bonito. Buen día. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. Perfecto. Ya, ahí ya. Y me voy a dar una vueltita. Y que la nalga me la de baratos. Ay, qué linda clase, hermano, de amebiasis. Una clase.